Muy bien. Bueno, vamos a continuar aquí en esta noche. Entonces, me llamo Lorenzo. Algunos me conocen, otros no, pero estamos en los Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, y en un lugar en el campo medio aislado. Estamos en la casa que era de mis suegros. Ellos están los dos ya en la presencia del Señor y la casa aquí ha estado abandonada más o menos por un tiempo, y actualmente pertenece a mi cuñada, que es misionera en África, pero ella está allá en el país de Senegal, en África. Ella es traductor de la Biblia, está traduciendo el Nuevo Testamento al idioma Yalunga en Senegal. Y nosotros elegimos, ya que no podemos volver a Bolivia, no están abiertas las fronteras todavía para que volvamos, y eso es un motivo, por favor, de oración. Queremos volver a nuestro ministerio en Bolivia. Yo soy cochabambino, nacido ahí en Cochabamba. Mis padres eran misioneros en Bolivia por unos 45 años y yo y mi esposa también ya unos 42 años, creo, algo así. Y bueno, queremos volver al ministerio y a casa, pero y teníamos pasajes para el 15 de junio, pero fueron cancelados por toda esta situación y estamos esperando la oportunidad de volver y estar nuevamente allá. Y bueno, aquí en esta casa es un lugar bastante aislado. Nuestros vecinos son vacas, entonces no nos van a pasar el virus, creo. Pero bien, es un placer tener este medio, por lo menos para compartir algo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacío, siempre es nuevo, siempre tiene algo para nosotros, para enseñarnos, para dirigirnos, para animarnos, y espero que así sea esta noche, que sea de mucho provecho y mucho bendición. Entonces, hemos llegado a Romanos 9. Vamos a comenzar con el versículo 22 esta noche, pero quiero dar un pequeño repaso de lo que hemos estudiado. Se trata esta parte del trato de Dios para con Israel, su nación escogida Israel, y el trato de Dios. Pablo era un judío, él era israelita, él amaba mucho a su pueblo, pero Dios escogió poner a un lado el pueblo de Israel por un tiempo. Endurecieron su corazón los israelitas contra el Señor Jesucristo, no lo aceptaron, y Dios escogió tratar con la iglesia por un tiempo. Y Pablo está hablando acerca de esto. Comienza el capítulo 9 hablando del amor que él tiene para su pueblo. Vamos a leer los primeros 3 versículos para ver esto. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Wow, qué amor, ¿no? Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo dijo, si fuera posible, yo
iría al infierno separado de Dios si mi pueblo volviera a él. Y aquí estamos entonces hablando de la relación que Dios tenía con Israel. Y, uh, y la pregunta que nos hemos hecho es que ¿será que Dios es injusto en su trato con Israel? Vamos a continuar vamos a continuar leyendo del versículo 4 adelante para entender un poco más lo que está ocurriendo en este pasaje. Son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, el promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, Pablo está hablando de la grandeza de la nación de Israel y la relación que tenían con Dios. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te seré llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concedió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habrían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permanecéis no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y esta es la pregunta que estamos tratando ahora. ¿Será Dios justo en poner a un lado a Israel de esta manera? Versículo 15 da otros ejemplos. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré de que yo me complazca. O sea, Dios tiene el derecho de tener misericordia del que él tenga. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice de Faraón, otro ejemplo: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y enseñé no hace mucho acerca de Éxodo capítulo 14, donde después de todas las plagas, después de la muerte del primogénito,
Israel sale de Egipto y va y se encuentra entre el desierto y el mar rojo. Y Dios en ese capítulo 14 dice 2 o 3 veces, esto estoy haciendo para que yo reciba la gloria. Entonces, ¿dónde estábamos? Voy a comenzar otra vez con el 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Dios tiene el derecho y puede y lo hace para manifestar su poder y su gloria. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Cómo puede ser que Dios pueda hacer eso? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y bueno, el hermano Carlos no pudo terminar su sesión anoche, pero lo han grabado, está en las redes para estudiar, creo que está en YouTube y Red Bíblica y lo han grabado y pueden estudiar eso, pero la pregunta aquí ¿es Dios injusto en su trato con Israel? Y lo vimos eso en los versículos 13 y 14. En el versículo 19, Pablo defendió el, el derecho de Dios para elegir a quién va a usar y no va a usar en su avance de su plan eterno. Dios tiene un plan y Él va a ejecutar su plan desde el principio y Él tiene derecho de endurecer al corazón de Faraón o endurecer el pueblo de Israel. La pregunta es si Dios endurece irresistiblemente a alguien, ¿cómo puede culpar a esa persona de rebelión? Y estamos, bueno, en la sesión de Carlos que no pudo cumplir. Comenzamos con, creo que, o concluir, estamos con 7 respuestas a esas preguntas. Si Dios es injusto y tiene el derecho de endurecer. Y respuesta número 1 es, ¿qué derecho tiene el hombre para cuestionar a Dios? El Dios soberano tiene derecho de hacer lo que él piensa mejor para cumplir su plan. La respuesta número 2 que da Pablo es el creador tiene todo derecho de decidir qué va a hacer con su creación. Y la respuesta número 3, que es muy similar, el alfarero hace, por ejemplo, con el barro, lo que diríamos nosotros vulgarmente, lo que le da la gana, lo que él quiere, es justo en hacerlo. Entonces, continuando con estas respuestas, vamos a continuar aquí. Si puedo.
Bueno, ya no está avanzando, John. ¿Qué hice? Sí. Ok, gracias. Soy bueno, no entiendo la tecnología mucho, pero Romanos 9:22 dice así: ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Entonces, la respuesta número 4: está bien que Dios soporte a los vasos de ira preparados para destrucción. Sí, por supuesto. ¿Y qué van a enfrentar el juicio de todos modos? Ya que van a enfrentar el juicio de todos modos, ¿qué importa a nosotros si Dios pacientemente soporta a los vasos de ira un poco más para que Él pueda mostrar su gloria y su poder a través de ellos? Éxodo 9:16 dice esto, Éxodo 9:16: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, hablando de Faraón, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces Dios sí tiene el derecho. Los vasos de ira preparados para destrucción hablan de una nación bajo la amenaza de la destrucción inminente. A veces Dios da a las naciones rebeldes o individuos más tiempo en sus malos caminos, sabiendo que Él puede mostrar su poder e ira por medio de su juicio. Proverbios 16, 4 y 5 dice así. Proverbios 16, 4 y 5. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. O sea, Él tiene el derecho. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Por el contrario, a menudo Dios soporta pacientemente a los vasos de ira con la esperanza de que venga a tener un cambio de mentalidad. Entonces es la misericordia de Dios a veces dando más tiempo. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5 dicen así: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, cambio de mente, dándonos más tiempo? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, Dios tiene todo derecho de actuar con nosotros y con las naciones como Él vea mejor. Bíblicamente hay muchas naciones que podrían
ajustarse a esta categoría, es decir, Sodoma, Gomorra, donde Dios tuvo paciencia, Nínive, en los días de Jonás, o ciudades como Jerusalén, Corazín, Betsaida o Capernaum en los días de Jesús. Y eso se encuentra en Mateo 11, 20 a 24. Dios tiene el derecho de obrar con las personas y con las naciones, con su nación de Israel, como él vea mejor. Los versículos 23 y 24 dicen esto: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, la quinta respuesta: está bien que Dios elabore un plan que le dé gloria, aun si éste involucra a una entidad otra que Israel. La iglesia de Cristo, nosotros, formada por creyentes judíos y gentiles, es un vaso de misericordia. Entonces, Dios por un tiempo puso a un lado, ha puesto a un lado a la nación de Israel y está obrando a través de la iglesia, y él tiene derecho de hacer eso. Debido al rechazo nacional del Mesías por parte de Israel, la iglesia ahora ha sido hecha un vaso para honra, o sea, gloria. Y vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 4 a 7. Efesios capítulo 2, versículos 4 a 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, Dios escogió tener misericordia y dar oportunidad a los gentiles de tener, aceptar el Mesías, aceptar la salvación por medio del Señor Jesucristo. Y él tuvo y tiene todo derecho de hacerlo. En la presente era de la iglesia, Dios ha hecho a todos los creyentes, ya sean de entre Israel, porque hay algunos creyentes israelitas, o de entre los gentiles, en vasos de misericordia. Él en su misericordia les da oportunidad. Lo hizo así al traernos a todos juntos en esta nueva entidad llamada la Iglesia de Cristo. Y lo vemos eso en 1 Corintios 10, 30 y Efesios 2, 11 al 22. Versículos 25 y 26 continúan así.
como también en Oseas dice, o sea, Pablo ahora en explicar y defender la acción de Dios con Israel, vuelve al Antiguo Testamento para apoyar el argumento que Dios no es injusto en actuar con Israel de esta manera. Y el versículo 25 dice así, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de del Dios viviente. Respuesta número 6. El Antiguo Testamento declaró que Dios planeó para los gentiles que se convirtiesen en vasos de misericordia, que tengan la oportunidad. Ya fue declarado en el Antiguo Testamento. El versículo 25, 9:25, comparado con Oseas 2:23, predijo que las personas que no eran el pueblo de Dios, o sea, los gentiles, serían llamados el pueblo de Dios. Y que las personas que no fueran llamadas gentiles serían amadas. Versículo 26. Comparando con Oseas 1:10, predijo que las personas que no eran hijos de Dios, los gentiles, llegarían a ser conocidos como los hijos del Dios viviente. En su misericordia, Él les dio oportunidad a los gentiles. La séptima respuesta, finalmente, para que el cuestionador tenga paz en la mente, Dios le dice que todavía tiene planes para salvar a una porción de Israel en el fin. Dios no se ha olvidado de su nación de Israel. Escuche lo que dicen los versículos 27 a 29. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, ya no existirían, ¿no? Si no fuera por la misericordia de Dios. Pablo citó Isaías 10:22 a 23 para testificar que Dios salvará a algunos de Israel. Va a haber un remanente que acepta al Mesías, a Cristo como el Mesías, y ponga su fe en la obra de Cristo. Romanos 9:27, a pesar de que puedan haber millones de israelitas, Dios solo garantizó mantener por siempre a una pequeña porción remanente. Él guardará su promesa a pesar de que la mayoría de Israel lo rechazó. Y esto está en Isaías 10:20 en el Antiguo Testamento profetizado. Que Dios salvará a un remanente de Israel. El versículo 28, al final de la era,
Dios ejecutará su palabra de juicio sobre la tierra y de forma rápida y completa, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Con prontitud. Dios derramará su ira sobre la tierra durante un periodo de 7 años de tribulación, la semana 70 de Daniel. Y eso está también profetizado en Isaías 10, 23 y 24. Entonces Dios derramará su ira sobre la tierra durante un periodo de 7 años de tribulación. La profecía indica que Dios ejecutará juicio sobre el mundo, así como sobre su pueblo Israel, y que al final de ese juicio de 7 años, un remanente de la nación de Israel creerá en el Señor Jesús y será salvo. Y vemos las citas en Daniel, en Joel, en Mateo y en Apocalipsis. Será salvo un remanente de Israel, de entre la nación de Israel, porque Dios lo prometió, aunque endureció también su corazón, él prometió que un remanente será salvo. Romanos 9, 29 otra vez. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Isaías predijo correctamente que Dios salvaría a un remanente, puesto que Dios cumplió esa profecía en los días de Isaías. Podemos estar seguros de que Él la cumplirá también, preservando a un remanente judío al final de la tribulación. Pablo citó Isaías 1:9, una profecía que predijo que Israel no sería completamente destruida. Se puede leer en Isaías 1:7-9. Esa profecía que Dios hizo acerca de no destruir completamente a Israel. Vamos a Isaías, vamos a leer esa cita, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 9, del 7 al 9. Dice así: vuestra tierra será destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonor, como ciudad asolada. Y escuche este versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Entonces, la profecía de
Isaías cumplida. Isaías predijo con exactitud que los asirios no destruirían a Jerusalén. Dios preservó un remanente de Israel, incluso en ese día malo, cuando habían rechazado a Dios. En conclusión, no cuestiones las acciones o el trato presente de Dios con Israel. Romanos 9:19, porque al final Él preservará un remanente de Israel. Vamos a leer ese versículo de Romanos 9:19 otra vez. ¿Por qué me dirás? ¿Por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Entonces Dios tiene el derecho y Dios va a cumplir su palabra. Dios es fiel y siempre guardará sus promesas y pactos a Abraham. Romanos 11:5. Y esto es una verdad muy grande para todos al pensar que Dios siempre cumple con su palabra al 100%. Él tiene un plan y lo va a ejecutar, va a cumplir su plan. Dios es fiel. Ahora, los versículos 30 a 33, Romanos 9:30 a 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues por tropezaron en la piedra del tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cree en él no será avergonzado, hablando del Señor Jesucristo. Antes de que Pablo procedería, preguntó, ¿qué pues diremos acerca de la decisión de Dios de utilizar a la iglesia que se compone de algunos judíos y muchos gentiles en tiempo presente? Primero, la primera observación, los gentiles encontraron una justicia que no estaban buscando. Según el versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles no estaban buscando a Dios para declararlos justos con él mismo. Ellos alcanzaron la justicia sin hacer ninguna obra buena del todo. Los israelitas tenían la ley, procuraron cumplir la ley y todo eso en sus propios esfuerzos, pero los gentiles no estaban buscando a Dios. Los gentiles han alcanzado la justicia por la fe en la roca Jesucristo. Gálatas 2:16.
Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice así. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, los gentiles fueron justificados por fe en Cristo. La segunda observación, los judíos quienes buscaban por justicia no la encontraron. Voy a leer el versículo 31. Otra vez más, Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Los judíos buscaron una ley que les diese la justicia. Los judíos quisieron hacer algo para hacerse ellos mismos justos o rectos con Dios. O sea, estaban buscando a Dios en una manera incorrecta, por las obras de la ley, por sus propias obras, y no encontraron la justicia de esa manera. ¿Puede la obediencia a cualquier regla o conjunto de reglas hacerlo a uno justo, recto con Dios? No, no es posible. Veremos Filipenses 3, Filipenses 3, versículo 9, dice así. Filipenses 3, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Eso es lo que los israelitas estaban buscando, su propia justicia por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios para la fe. Entonces, la obediencia a reglas o un conjunto de reglas no nos puede hacer justo delante de Dios. Los judíos nunca encontraron la justicia a través de la obediencia a la ley. Versículo 31. Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Dios no podía declarar justo a los judíos con él, porque no quisieron ser hechos justos o rectos o bien delante de Dios con él por la fe en su Hijo. Más bien ellos quisieron depender del mérito de sus obras, la ley. ¿Te suena familiar a tal arrogancia? Es muy común, ¿no? No queremos venir a Dios a alcanzar la justicia de Dios de la manera que Él requiere, pero queremos hacerlo por nuestras propias obras, y de eso hemos hablado en la hora anterior también, ¿no? Acerca de las diferentes maneras de supuestamente obtener la vida eterna y la salvación. Y
no hacerlo solamente por fe en Cristo. Siempre queremos hacerlo fe en Cristo más algo, más alguna obra. Y así era entre los israelitas también. Buscaban la justicia de Dios mediante la ley, no por la fe. Los judíos tropezaron sobre quién era Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. La gente continúa tropezando con estas verdades. Y lo vemos eso en 1 Corintios 1, 18 a 24 y Hechos 17, 18 y 31 y 32. Entonces, vamos a leer Hechos 17, 18 para ver esto. 17, versículo 18, dice así: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. No querían venir a Dios en la manera que les estaba predicando. Esto es el Pablo en Atenas. Le tenían por loco en vez de escuchar la verdad del evangelio por fe. Querían venir a Dios por sus propias obras. Observación número 3. Isaías predijo que Israel iba a rechazar a su Mesías con resultados desastrosos. Vamos a leer el versículo 30 y Romanos 9:33 otra vez. Como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cree en él no será avergonzado. Dios ofreció a Jesús al pueblo judío, pero para ellos él fue una piedra de tropiezo y roca de ofensa. No tenía intención de enfadarlos, pero así es la respuesta del hombre natural al tener que depender totalmente de la muerte y resurrección de Jesús para la salvación. Y ya hemos leído Hechos 17, 18. Entonces era palabra de tropiezo, piedra de tropiezo para los israelitas venir a ser salvo por medio del Señor Jesucristo. Ellos se jactaban porque tenían a Moisés, tenían a los profetas, tenían a la ley, etcétera, y se pensaban suficiente en sus propias obras. Dios dice claramente que todo aquel que confía en Cristo para la salvación no será decepcionado. En la última parte del versículo que leímos, y el que cree en él no será avergonzado. El que cree en él no será avergonzado. Entonces, vamos a ver esta gráfica de la
del libro de Romanos, el Evangelio de la Gracia, los versículos 1 a 16, versículos 1 a 5, el compromiso de Pablo por el Evangelio, el destinario a los romanos, versículos 6 a 7 del capítulo 1, en Romanos 1, 8 a 15, el anhelo por el Evangelio, el mundo, y también el poder del Evangelio, salvación para todo aquel que cree. Romanos 1, 16 y 17, donde Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Y después, siguiendo en el capítulo 1 al 3, el 18, 1, 18, 3 a 20, los tres tipos de pecadores, el pecador inmoral, 1, 18 a 32, ¿no? La persona que vive una vida de derrocha, de que obviamente es malvado, hace todo mal, es inmoral, representa los pecadores inmorales. Después tenemos el pecador moral en capítulo 2, versículos 1 a 16. La persona que trata bien a su vecino, que hace lo correcto, es una persona de sociedad que se porta bien, no tiene problemas con las autoridades, el pecador moral. Y después en capítulo 2, 17 a 3, 8, el pecador religioso, el que culpa a otras personas y se piensa mejor, el que va a la iglesia, el que es religioso, pero no ha confiado en el Señor Jesucristo. Y la conclusión es, todos son pecadores. En el capítulo 3, versículos 9 a 20, Pablo demuestra que todos somos pecadores, no hay ni uno que es justo, no hay ni aún uno delante de Dios. Todos somos pecadores, sea que seamos malas personas, buenas personas, personas religiosas, lo que sea, delante de Dios, todos somos culpables, todos somos pecadores. Romanos 3, versículos 9 a 20. Y después entramos a los tres tiempos de la salvación y Pablo nos enseña acerca de el primer tiempo de la salvación, la justificación, que se encuentra en Romanos 3, 21 a 5, 21. La justificación explicada, 3, 21 a 31. La justificación ejemplificada, 4, 1 a 25, y la justificación y sus resultados finales, 5, 1 a 11, y también 5, 12 a 21, la identificación. Todos estamos en Adán, o todos los que están en Adán mueren. Si no han creído en el Señor Jesucristo, están en Adán. En Cristo todos vivimos, las dos identidades, cabezas federales, Adán y Cristo, representa todo el mundo. Unos están en Adán y reciben la muerte, otros en Cristo y viven, los que han creído en Él. Y después entramos en la santificación y la glorificación, versículo o capítulos 6 a 8, la santificación posicional, nuestra salvación presente en que estamos viviendo. Nuestra posición es que delante de Dios somos
justos porque hemos sido justificados, pero estamos en un proceso de santificación. Y la santificación práctica del capítulo 6, 11 al 8, 17, y esto habla de la lucha en que estamos como creyentes. Algunos días estamos andando correctamente con Dios en obediencia a su palabra, pero somos tentados y caemos en la tentación y pecamos y aplicamos primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y esto de la santificación es un proceso, es nuestro diario vivir. Hemos muerto al pecado, pero vivo para Cristo, y es un proceso de crecimiento. La glorificación futura, Pablo habla de eso en Romanos capítulo 8, versículos 18 a 23. Y en estas tres tiempos de la salvación, en la justificación, estamos libres de la pena del pecado. Nunca jamás, al creer en el Señor Jesucristo, nunca jamás seremos condenados por el pecado, porque Cristo murió por nosotros y al creer en Él somos justificados. En el segundo tiempo estamos siendo librados del poder del pecado en nuestro diario vivir, y esto es por fe. Y Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un proceso de estar siendo librado del poder del pecado en nuestra vida diaria, la lucha continua que tenemos con el pecado. Y después a la tercera, la glorificación, libre aún de la presencia del pecado, porque estamos en la presencia de Cristo eternamente con Él, el glorificado en su segunda venida o en nuestra muerte. Vamos a ser glorificados si hemos creído en Cristo, porque somos justos delante de Él. El acusador no nos puede acusar de nada, aunque en el proceso de santificación a veces no nos va bien. Igualmente somos justificados y seremos glorificados. La justificación depende únicamente en la obra de Cristo. La santificación es un proceso y depende de mí, a quien me presento cada día. Y mi glorificación también depende únicamente de Él, y seré glorificado, seremos glorificados algún día. Y al mencionar esto, al estudiarlo un poco en esos días, me hizo pensar en mi papá, y quiero mencionarlo simplemente como una petición de oración. Mi papá y mamá sirvieron al Señor por 45 años, un poco más, en Bolivia. Mucho de ese tiempo era entre la etnia Ayoré, y después como director de la misión sudamericana en Santa Cruz. Mamá y papá tienen 91 años. Bueno, mamá cumplió en mayo sus 91 años, papá cumplirá sus 91 años en agosto, pero papá tiene demencia avanzada ya, no se recuerda de nada, no puede caminar, no puede levantarse, y hemos tenido que ponerlo en un asilo para ancianos porque la familia ya no lo podía cuidar. Y él está incluso olvidándose cómo tragar. Y yo les pido, por favor, que oren
que Dios en su misericordia los recoja, papá. Es tiempo que Él sea glorificado, que Él vaya a su descanso eterno, porque ha sido justificado y ha servido al Señor fielmente. No es porque Él ha servido al Señor, es porque Dios le dio la justicia al momento que Él creyó en el Señor Jesucristo y ya es tiempo que Él vaya a ese descanso eterno. Por favor, oren que Dios en su misericordia lo recoja, papá. A ver, ¿dónde estamos? El júbilo más que vencedor por medio del Señor Jesucristo, Señor nuestro, en Romanos 8, versículo 37, la belleza de nuestra glorificación y la hermosura de estar en la presencia de Dios. Y después comenzamos ahora a estudiar la nación de Israel, capítulos 9 a 11. Y Pablo habla del pasado de Israel, que fueron escogidos como nación, una nación especial para Dios. Romanos 9, 1 al 33 es lo que hemos estudiado anoche y esta noche hasta el versículo 33. Y ahora en el presente, rechazada, versículos 10 o capítulo 10, 1 a 21. Y continuamos entonces. Voy a leer únicamente los versículos que me toca esta noche. Creo que son versículos, capítulo 10, versículos 1 a 4. El trato justo de Dios con Israel en el presente. Y dice así estos versículos. Hermanos, claramente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo hablando aquí, su deseo para su nación. Él amaba mucho a su nación. Mi deseo es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, están procurando obtener la justicia de Dios por sus propios méritos, por la ley, por el cumplimiento de la ley y no por Cristo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Increíble, ¿no? Ahí está el evangelio en el versículo 4. Voy a repetirlo. Escuchen el evangelio. ¿Cómo podemos ser salvos? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces la justicia delante de Dios se obtiene por creer en Cristo. Y vamos a ver entonces el trato justo de Dios con Israel en el presente. Israel tuvo dificultad para entender la manera de Dios de impartir justicia. Eso vemos en estos primeros versículos que hemos leído. Querían venir a Dios en su propia manera, su propia forma. Pablo reafirmó su profundo amor por Israel. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
nos vuelve al versículo en capítulo 9, donde él dice que él quisiera ser anatema si eso daría oportunidad a Israel de ser salvo. En primer lugar, note que Pablo se estaba dirigiendo a los creyentes, hermanos en Cristo. Comienza el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo griego eudokia, buena voluntad de mi corazón, habla del deseo apasionado de Pablo o profundo anhelo de que Israel fuese salvo. Él tenía un gran deseo para su pueblo, que puedan entender la salvación por fe en el Mesías, pero lo habían rechazado en su mayoría. Mi oración habla de una acción positiva de Pablo por la salvación de Israel. Pablo tomó la iniciativa de orar continuamente por la redención de Israel. Él creyó que Dios podía contestar esa oración. Él oraba porque tenía esperanza que Dios podía contestar su oración. La comprensión teológica de Pablo de ninguna manera hizo su evangelización u oración fatalista derrotista, o sea que él tenía fe en que se podía cumplir. Algunos no oran por los perdidos, los no salvos, debido a que su doctrina dice que es inútil orar por ellos. Vamos a ver Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La importancia de la oración y la confianza en Dios que Él puede contestar. Pablo oró porque creía que era posible para Israel cambiar su mente, quién era Jesucristo, y creer en él para la salvación. A pesar de que la nación de Israel seguía rechazando a Cristo como el Mesías, algunos judíos creían en él. Había un remanente, algunos que creyeron en él. El versículo 2 dice así: porque yo los doy testimonio de que tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo reconoció que Israel era sincero hacia Dios. Ellos cumplían la ley estrictamente, tenían celo para con Dios. Pablo sabía que eran celosos. El griego celos, calor, ardor, celo por Dios. Efesios 3, 6 y Hechos 21, 20 y 21. Pablo también sabía que su celo no era según ciencia. El griego epignosis, pleno conocimiento, discernimiento. Ellos no buscaron su celo en la escritura. No era con conocimiento porque podían haber leído las profecías acerca del Mesías, pero no era con conocimiento.
en nuestro trato con los incrédulos, debemos recordar siempre que el celo y la sinceridad no pueden salvar a nadie. Los israelitas eran muy celosos para la ley, para Moisés, para sus antepasados, pero la sinceridad no salva a nadie. Pablo acusó a los judíos de 3 graves errores que venían de su intento de llegar a ser justos o rectos ante de Dios en su propia manera. La humanidad sigue repitiendo estos errores. Voy a leer el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Querían llegar a Dios de su propia manera. Primero, Pablo afirmó que los judíos desconocían de la justicia de Dios. La mayoría en el mundo están todavía ignorando la manera en que Dios declara a la gente justa o recta con él mismo. Esta ignorancia es inexcusable. Y vemos eso en Romanos 1, ¿no? Donde Pablo declara no hay ni un justo, ni aún uno, ni siquiera uno. El ser humano ignora la manera de Dios y procura llegar a Dios de su propia manera. Si la gente no tiene el conocimiento de la justicia de Dios, es para nuestra vergüenza como creyentes. Efesios 2:12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, no conociendo la justicia de Dios, debemos llevar las buenas noticias de la muerte y resurrección de Cristo al mundo. Filipenses 1, versículos 27 y 28. Dice así, solamente que los comportáis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Entonces, necesitamos llevar las buenas nuevas al mundo. Segundo, Pablo afirmó que ellos procuraban establecer su propia justicia. El hombre busca ser declarado justo ante Dios de muchas maneras, de varias maneras. Uno, la salvación por la justicia cultural. La creencia de que la etnicidad, linaje o cultura le hace automáticamente a uno justo ante Dios. Puede ser los judíos, ¿no? Que pensaban que por ser judíos circuncidados
que automáticamente eran hijos de Dios. Nosotros, quizás por asistir a una iglesia de cierta denominación o algo, pensamos que estamos bien delante de Dios y no es la salvación por la justicia cultural, no es por esas cosas, no obtenemos justicia delante de Dios. La salvación para la justicia religiosa, la creencia de que la pertenencia a una religión específica le hace a uno justo ante Dios. Muchos católicos, bautistas, mormones y sí, inclusive gente de la iglesia bíblica creen que son automáticamente justos con Dios a causa de su denominación o iglesia o secta, pero no es así. No obtenemos la justicia de Dios por alguna religión o por ser asociado con tal iglesia o tal denominación. Eso no salva a nadie. No vamos a llegar a la puerta de Dios y ver el letrero que dice Bautista, ¿no? O cualquier otro que podemos poner ahí. La salvación a través de la justicia, rectitud personal, la justicia personal, la creencia de que completando los requisitos que uno hace de sí mismo, le hace a uno justo ante de Dios. O sea, uno dice, bueno, si cumplo esto, esto y esto, entonces voy a ser justo delante de Dios. Y uno mismo pone las reglas y se piensa justo porque ha hecho, son obras. Filipenses 3:9, ya que estamos aquí cerca en Filipenses, a ver qué dice Filipenses 3:9, dice hacer y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia, sino que es por la fe, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces la justicia es por Cristo, por fe en Cristo, no por mi propia rectitud o mis propias reglas que cumplo o no cumplo. La justicia, la rectitud de Dios se da gratuitamente a todo aquel que cree en Cristo. Qué bendición, ¿no? Gracias a Dios que es grato, es un regalo, es un don de Dios, porque de otra manera no lo podríamos conseguir. La justicia de Dios no está basada en la etnicidad, cultura, religión o una norma de creación propia, sino en la obra perfecta y completa del Hijo de Dios, Jesucristo, en la cruz. Por medio de él podemos tener la vida eterna. El que en él cree será salvo. En tercer lugar, Pablo acusó a los judíos de no sujetarse a la justicia de Dios. En Romanos 3:21-30 habla de la justicia de Dios. El versículo 21, Dios da justicia aparte del guardar la ley o hacer buenas obras de cualquier tipo. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21 dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, Dios da justicia aparte de guardar la ley o hacer
buenas obras de cualquier tipo. En versículo 22, Dios da su justicia, rectitud a todos los que creen en Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y versículo 23 es de agradecer la justicia de Dios. No está reservada para aquellos que son dignos, porque cada uno de nosotros ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Por tanto, ninguno de nosotros es digno de recibir la justicia de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24, la justicia de Dios es un don gratuito que viene a nosotros por la gracia gratuita de Dios. La justicia de Dios fue provista a nosotros mediante el precio de la redención de la sangre de Jesucristo. Versículo 24 dice así: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios demostrada, versículo 25. La justicia de Dios demanda muerte del pecador. Versículo 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, demanda la muerte. La ejecución pública de Dios, el Hijo, era la única cosa que satisfacería los requisitos justos de Dios para el pago de nuestros crímenes. Este acontecimiento histórico explica el por qué un Dios justo era capaz de pasar por alto los pecados cometidos antes de la muerte de Cristo y por qué no de inmediato y completamente destruye a la humanidad por sus pecados. Versículo 23, la justicia de Dios demuestra su rectitud legal. Dios es justo tanto en su naturaleza y acciones en la liberación de todos los que ponen su fe en Cristo. La justificación por fe en Cristo. Dios no baja sus estándares o altera su justicia para salvar a aquellos que creen en Cristo, debido a que Él recibió el pago completo por todos los pecadores de su Hijo en la cruz. La muerte de su Hijo en la cruz fue el pago completo y aceptable delante de Dios. El versículo 27, puesto que la justicia de Dios es impartida por la fe, no tenemos derecho de presumir. Si hubiésemos sido justificados por alguna obra nuestra o por la obediencia a la ley, podríamos presumir. Tendríamos de qué jactarnos, ¿no? Como dice Efesios 2, 8 y 9. La justicia de Dios por la gracia excluye el orgullo, porque somos justificados por la fe sin hacer ninguna buena obra. Versículos 29 a 30, la justicia de Dios justifica tanto a judíos como gentiles. Todo el mundo llega a Dios por la fe.
los judíos querían ser declarados justos ante Dios a través de la ley, no solo por la fe en Cristo solamente. Entonces, a tiempo hemos concluido. Al final ahí teníamos que correr un poco. No quería hacerles tardar, hermanos, pero gracias a Dios que tenemos la verdad del Evangelio, que la justificación es por fe únicamente en Jesucristo, no por nuestras obras, no por las obras de la ley, no por alguna regla que nosotros ponemos, pero somos justificados al momento que creemos en la obra del Señor Jesucristo. La obra suficiente y completa. Él pagó el 100%. Dios fue totalmente satisfecho cuando su Hijo Cristo murió en la cruz por nosotros. Gracias, muchas gracias por su atención y espero que estas enseñanzas les ayude a discipular a otros, a enseñar las verdades de la palabra de Dios y a ganar a muchas personas o dirigir a muchas personas a la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo.